Los discípulos de Jesús una vez le hicieron un pedido extraño, pero un pedido que más de uno de nosotros, cristianos, creyentes, hace rato le haríamos a Jesús. Y no fue, Señor, explícanos cómo podemos hacer para predicar mejor. Tampoco fue, por favor, danos la receta para hacer milagros. Fue una pregunta distinta y extraña para personas que acostumbraban a hacer esto. La pregunta fue, o el pedido fue, Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Qué había de distinto en la oración de Juan, en la oración de Jesús, que estas personas que estaban acostumbradas a orar porque venían justamente de un pueblo religioso, de un pueblo creyente que se dirigía al Señor todos los días, veía en la oración de Juan y de Jesús algo distinto? El texto que te menciono está en Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2, donde dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y en el día de hoy lo que queremos es eso, es aprender algunos de los tips, algunas de las prácticas para la oración que nos sirvan para que nuestra vida espiritual y nuestra oración sea trascendente, para tener un hábito de oración poderosa, para que vuelvas a disfrutar de la oración. Sí, muchos de nosotros oramos por costumbre, es algo natural. Vamos al restaurante y si tenemos que orar por los alimentos, e inclusive los que somos cristianos hace tiempo, no nos importa si hay gente alrededor, oramos y le pedimos a Dios que nos acompañe. Algunos oramos de mañana también antes de salir, no saldríamos sin orar y por supuesto con nuestros hijos y nuestras familias hacemos la oración antes de dormir. Pero cuando miramos adentro de nosotros, introspectivamente nos damos cuenta que nuestra oración tal vez no es significativa como la de Jesús. Tal vez tenemos un montón de momentos en el día en el que oramos, pero en el momento que vamos a decir, bueno, voy a orar ahora, nos cuesta orar más de 5 minutos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Es una pregunta válida para que disfrutes de la oración. Porque allí dice justamente que los discípulos veían que la oración de Juan y la oración de Jesús era distinta. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, entonces vamos a ver algunos puntitos. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos, para disfrutar de la oración, que apartar un tiempo de oración. Y seguramente del otro lado vas a decir, pero este tip ya lo conozco, apartar, levantarse temprano. Puede ser, pero ¿sabes qué? Yo no quiero que pienses en el horario como un trabajo. Quiero que pienses en el horario de un encuentro con Dios como una cita. Como cuando querés ver a la chica o al chico de tus sueños y querés acercarte para compartir un momento. Tal vez tenés una hora y cuarto, una hora y media para ver a esa amiga que querés que sea más que amiga. O las chicas a ese amigo que quieren que sea más que amigo. Y estamos atentos para llegar en el lugar y en el momento adecuado. Y apartamos todas las demás cosas para podernos encontrar con Él. Así debería ser el tiempo que nosotros apartamos para orar. La Biblia dice que a Jesús se lo encontraba muy de mañana orando y también muy tarde en la noche. Yo pienso lo siguiente, a veces cometemos el error de, por ejemplo, decir, bueno, mañana voy a comenzar mi día de oración. Voy a hacer lo que dijo el pastor Elías, me voy a levantar más temprano. Entonces, si yo voy a las 7 de la mañana a trabajar, me voy a levantar a las 4 a orar. Mira, difícilmente la primera vez que tengas esa cita para orar, puedas estar las 3 horas orando de 4 a 7 de la mañana. Con despertarnos un poco de tiempo antes, pero que ese poco tiempo sea en soledad, alcanza. No te pongas una meta que no es real. Despertate temprano para encontrarte con Dios. No es tan importante el tiempo, sino que ese tiempo sea realmente preparado para encontrarnos con Él. La Biblia nos habla de varios personajes que apartaban tiempo para encontrarse con Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 1, ¿no es cierto? El ejemplo de los discípulos que no hacían otra cosa que dedicar el tiempo que tenían que ir a orar, valga la redundancia, ¿no? Hechos capítulo 3, versículo 1 dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración de las 3 de la tarde, dice mi versión. A las 3 de la tarde iban a encontrarse en el templo para orar. Era un horario de oración, lo tenían separado, no había nada que pudiera interrumpir ese momento de oración. Conocemos también, por supuesto, algunos versículos como el del Salmo 55, 17 que dicen, tarde, en la mañana y al mediodía clamaré a Dios y Él oirá mi voz. David también apartaba algunos momentos del día para tener esa cita especial con Dios. Lo primero que tenemos que hacer entonces para disfrutar de la oración es tener una cita con Dios. Y quiero contarte una pequeña anécdota que es un poco graciosa, pero a mí me sirvió toda mi vida y lo aprendí de mi mamá.
Yo tenía ya 30 y poquitos años, eran largos ya los años. Y recuerdo que volví de la universidad, estaba terminando la licenciatura en teología y volví a mi casa. Mi papá se había levantado temprano, se había ido de la cama de mi mamá y entonces yo golpeé la puerta de mi mamá y me dijo, hijo, pasá. Yo estudiaba en otra provincia, lejos de Buenos Aires, donde vivían mis padres, así que pasaban muchos meses hasta que nos veíamos. Mi mamá estaba acostada leyendo la Biblia y orando. Y yo, después de tantos meses sin verla, le empecé a conversar, mamá esto, mamá aquello. Mi mamá siempre es una mujer muy simpática conmigo, muy cariñosa. Pero en ese momento yo veía que su respuesta era cortante. Ajá. Y seguía hablándole. Hasta que en un momento mi mamá me miró y me dijo lo siguiente. Hijo, ¿quién te mandó? ¿El diablo? Y uno podría ofenderse ante esa respuesta, pero yo entendí que era el momento especial de mi mamá con Dios. Ni siquiera el regreso de su hijo de una universidad podía impedir que ese momento fuera especial para encontrarnos con Dios. Nada tiene que interrumpir tu momento de oración. Así como mi mamá, donde me dijo eso, ¿no? Me mostró que nada puede interrumpir tu momento de oración. La Biblia nos da un ejemplo de esto. Si nosotros vamos allí al Antiguo Testamento y vamos al libro de Daniel, los invito a buscarlo, el capítulo 6 del libro de Daniel, Daniel 6:10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Había un edicto de muerte sobre Daniel, los que conocen la historia, ¿no? Para aquellos que quisieran orar a otro Dios que no fuera en ese momento el rey Darío. Pero a Daniel, como mi mamá, no hubo nada que le interrumpiera su cita con Dios, su encuentro con Dios. Entonces, primer tip para que una oración funcione. El primer tip es separar un horario para encontrarnos con Dios. Ser realista con respecto a ese horario. Si no te levantás todos los días a las 4 de la mañana, no lo hagas, ¿no? Levantate un horario un poco más temprano del horario que tenés habitualmente. Si salís a las 7 de la mañana a trabajar, levantate a las 6, 6:15 y dedica un momento de oración, pero que ese horario sea ininterrumpido. También puede ser en varias veces del día, ¿no? Uno decir, bueno, a la mañana tengo un horario, en la tarde tengo un horario, pero que esos horarios sean especiales, de nuestro encuentro especial con Dios, que nada lo interrumpa, como tu programa favorito, como tu partido favorito, como tu película favorita, ¿no? Eso que nosotros corremos y dejamos a un lado un montón de cosas para poder participar. Cuando seamos como Jesús, que le dedicaba tiempo a la oración realmente, y elijamos un buen momento para orar, entonces la oración va a comenzar a ser significativa. Aunque tu hijo llegue de la universidad, aunque haya un edicto de muerte sobre tu persona. Ese es el primer tip que tenemos. El segundo punto que encontramos allí, aparte de tener un horario y un momento para separar, para encontrarnos con Dios, es, para poder orar mejor, es ser específicos en nuestro tema de oración. Es decir, hablar con Dios todo lo que sentimos. Y tenemos buenos ejemplos allí en Juan 17, que tal vez simplemente lo mencionemos. Si vos querés buscarlo, podés hacerlo, ¿no? Pero cuando Jesús ora al Padre en Juan 17, Él es muy específico. Él le cuenta distintas cosas, ¿no es cierto? Hay versículo 13, por ejemplo. Ahora voy a ti, le dice Jesús al Padre. Mientras estuve con ellos en este mundo, le dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Por qué elijo este ejemplo de oración? Porque Jesús en sus pedidos era específico. Él le cuenta al Padre, Señor, yo le expliqué de tu palabra, yo les hablé, el mundo no los entiende, los persigue. Y vos dirás, pero pastor, ¿y cómo aplico esto a mi vida? ¿Qué significa esto de ser específico? Te voy a dar un ejemplo de lo que me pasó a mí. Mi papá hace unos años atrás, ya falleció hace un poco de tiempo atrás, ¿no? Pero hace unos años atrás estaba bien, pero había comenzado con la enfermedad de la diabetes, con una de las enfermedades de la diabetes, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que hacía oraciones muy, en mi caso, muy comunes o muy estándar, ¿no? Cuida la salud de mi familia. Bendice a mi familia y bendíceme a mí. Señor, te pido por mi esposa y por mi hija. Te pido por mi madre y por mi padre. 20 segundos, 10 segundos, 5 segundos duraba la oración. Y hace unos años atrás, leyendo Juan 17, me di cuenta que Jesús era específico. Que Jesús contaba lo que le sucedía específicamente y contaba sus sentimientos, ¿no?
cuando cuenta específicamente esto y después, por ejemplo, en otro versículo cuenta sus sentimientos diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? No como yo quiera, sino como vos querés. Y me di cuenta que mis oraciones no eran así, que mis oraciones no eran específicas y empecé a orar distinto. Y mi oración fue más larga. Fue decir, Señor, ¿sabes qué? Tengo a mi papá. Tiene una enfermedad. ¿Sabes cuál es la enfermedad? La diabetes. Mi papá es medio desobediente, Señor. La verdad que mi mamá no sabe qué hacer, porque aunque mi mamá lo cuida, e intenta hacer lo mejor posible, este desgraciado, decía yo, se va a la noche a la heladera, la abre y come una cucharada de dulce de leche que no tiene que hacerlo. Y Señor, ¿sabes la carga para mi mamá de esto? Y para él mismo también. ¿Por qué no ayudás a este hombre que entra en razón realmente? Y también que le des paciencia a mi mamá, ¿no? Y cuando yo empecé a contarle a Dios las cosas así, mi oración cambió. Yo me di cuenta que con Dios tenemos que ser explicativos en la oración. Tener un lugar, tener un tiempo y ser explicativos. Si le voy a hablar de mis problemas laborales, no es, Señor, cuida mi trabajo. ¿Qué es cuida mi trabajo? Te están por echar, te salió mal la soldadura, no vendiste lo que tenías que vender. Hay que ser específico en la oración. Y por otro lado, además de ser específico, esto sería como el tercer tip, además de ser específico en la oración, tenemos que expresar nuestros sentimientos. Y esto es muy importante, porque nosotros no expresamos nuestros sentimientos con quienes debiéramos. A veces dejamos ver nuestro enojo, nuestro malestar con las personas en vez de hacerlo con el Señor. Y nos enojamos, por ejemplo, con algún hermano de iglesia que tiene un pensamiento distinto al nuestro, que está enojado con nosotros, nos expresamos, pero nos cuesta contarle lo mismo a Dios. Capaz que le decimos a alguien que no queremos o con quien hemos peleado, no te soporto más. Pero no nos atrevemos a decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? A mi hermano, a mi amigo, a mi padre, a mi hijo, a mi tío, ya no lo aguanto más. Es insoportable esta persona. No sé qué hacer. Y el único que realmente te escucha y no te juzga con esos sentimientos es Dios. Dios va a hacer algo para transformar tus sentimientos. Me encanta el ejemplo de esto en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. ¿No es cierto? Donde nos cuenta lo siguiente de la vida de Elías, un hombre de fe, un hombre de oración. Dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le cuenta en el versículo 10, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto tu pacto contigo, derribó tus altares, mató a tus profetas, yo soy el único que quedé con vida. Ahora me buscan para matarme. En otras palabras, tengo miedo, ¿no? Me pasa de todo. Y si ustedes siguen leyendo el capítulo, que no lo vamos a hacer hoy, hay una segunda vez en que Dios le vuelve a preguntar a Elías, ¿qué te pasa? Y Elías vuelve a contarle. Eso es orar. Es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es como dice allí 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 15, ¿no? He derramado mi alma delante del Señor. Tenemos que tomar un tiempo para orar. Elegir un tiempo que no se puede interrumpir con nada. Y luego tenemos que ser específicos con el Señor. Hablarle de las cosas que nos suceden. No generalizar. No frases que no tienen sentido. Bendice mi hogar. ¿Qué es bendice mi hogar? Cuida mi salud. ¿Qué es cuida mi salud? Y contarle de nuestros sentimientos, sean frustrados o no sean frustrados, ¿no? Puede ser que a veces no oigamos al Señor de primera respondernos, pero el Señor nos invita, como en 1 de Reyes capítulo 19, a salir de nuestra cueva, como lo hizo con Elías, para que nosotros podamos oír su voz. Entonces yo haría eso, enséñanos a orar. Bueno, elegí un tiempo, como Jesús hacía. Enséñanos a orar. Bueno, contá cosas específicas, como Jesús lo hacía. Enséñanos a orar. Bueno, expresá tus sentimientos, lo que realmente sentís. Y luego salí de la cueva, de tu visión de cueva, y salí a la puerta, espiritualmente hablando, esperando lo que el Señor quiere para nosotros, ¿no? El momento para ser sinceros es justamente el momento de oración. Esa cita especial que tenemos con Dios. Repito, no te vayas temprano a orar porque es la obligación como con un trabajo. Andá temprano a orar porque es la cita con la persona que amás. Y puede ser que algún día no tengas ganas, puede ser, porque aún a la persona que amamos a veces nos es difícil verla, pero como queremos entablar una relación con alguien que amamos, aunque no tengamos ganas, vamos, ¿no? Porque queremos tener eso, ¿no? A veces estamos cansados y un amigo nos invita a la casa y no es que siempre vamos con ganas a ver a nuestro amigo. A veces vamos porque es nuestro amigo y porque lo amamos, aunque hoy no tenga ganas. Pero hacer ese hábito es saludable y el Señor nos invita a eso, ¿no?
Y lo otro que a mí me sirvió mucho y que está en el Padre Nuestro esto, si volviéramos a Lucas capítulo 11 lo podríamos encontrar allí. No vamos a buscar todos los versículos para no hacer largo el video de hoy, pero hay una lista de oración. ¿Cómo que hay una lista de oración? Sí, hay temas que deberían estar en nuestra oración. Allí en Lucas 11, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en el libro de Mateo aparecen algunos temas importantes. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro nos habla acerca de lo que es Dios para nosotros y de que tenemos hermanos también a quienes ver. El pan nuestro de cada día habla del trabajo, de lo que sucede en la vida diaria, ¿no? Dánoslo hoy. No nos dejes caer en tentación. Allí está lo que nosotros oramos y le contamos a Dios realmente de aquellos que estamos tentados a hacer el mal a veces, ¿no? O sabemos que hay una decisión que no es la correcta, pero estamos a punto de tomarla. Esos son los temas que tienen que estar en nuestra lista de oración, ¿no? Mi trabajo, mis sentimientos. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me transforme. Necesito eso. Mis hermanos, por eso digo Padre Nuestro, ¿no? Danos el perdón como nosotros perdonamos a los demás. Es un momento para revisar nuestro corazón. La oración es un momento de transformación. Es un momento que nosotros nos presentamos delante de Dios para que Dios examine nuestra alma, nuestro corazón, nuestras intenciones. Y repito, como esa frase que es hoy muy popular, realmente Dios es el único que escucha pero no juzga, ¿no? Sino que escucha intentando transformarnos, intentando hacer lo mejor por nosotros. En Juan capítulo 17 Jesús cuando oró dijo, no ruego solamente por ellos, sino por los que van a creer por medio de ellos. Había un punto misionero en la oración de Jesús. ¿Por quién estás orando misioneramente en las mañanas? ¿Lo tenés en tu listita de oración? A mí orar más tiempo, una de las cosas que hice para orar más tiempo fue, además de contar los sentimientos y además de ser específico, tener una listita. Yo te voy a confesar realmente lo que me sucedía a mí siendo pastor. Y yo creo que le sucede más de un cristiano. El que me dice que no, le voy a creer, pero a medias. A mí me pasaba muchas veces que le decía a los hermanos de iglesia, voy a orar por su problema, voy a orar por su problema, voy a orar por su problema, cuando me contaban. Y finalmente después me di cuenta un día de que no lo estaba haciendo. De que quedaba en la frase. Entonces de ahí en más yo siempre llevo mi celular o una libretita y cuando le digo a alguien voy a orar por vos, anoto en un papelito o en el celular el nombre. Y entonces en la mañana cuando hago mi oración, cuando hago mi culto personal, ahí saco esa libretita y no me olvido de las personas por las que dije que iba a orar. Y ahora me siento mejor porque cuando le mando un mensaje a un hermano y le digo estuve orando por vos, ¿sabés lo que pasó? Es que realmente estuve orando por vos. Y eso me ayudó a tener más conexión con Dios y más conexión en el tiempo. Hay que tener una lista de oración. Y hay que leerla en la oración. Pero va a tener los ojos abiertos. Hay que leerla. Y contarle al Señor por qué estamos preocupados por ese nombre. Y sabés, con el tiempo vas a pasar de orar 30 segundos a orar 1 minuto y medio, a orar 5, a orar 10, a orar 15, a orar media hora. Pero sabés que lo importante no es el tiempo. Lo importante es que esa va a ser una oración que te transforme. Porque es una oración en la que tenés una cita con Dios. Y es una oración en la que le pediste que te transformes. Es una oración donde dijiste, como dice Mateo y como dice Lucas, venga tu reino. Pensaste en el reino de los cielos. Y pensaste en las otras personas. Y entonces cuando pongas el horario de oración y a Dios como prioridad y tengas este tipo de oración, tu oración va a cambiar. La lista nos ayuda a no olvidarnos, de lo que es importante. ¿Sí? Enséñanos a orar fue el pedido de los discípulos. ¿Queremos tener una vida de oración y recuperar una vida de oración alegre? ¿Queremos que deje de ser una oración de cumplir y que sea una oración realmente más que religiosa, una oración devocional, una oración de encuentro con Dios? Haz el hábito de orar. No un hábito como de un trabajo, un hábito como de aquella persona que amas. Un hábito como una cita con un amigo. Un hábito como una cita con alguien que uno ama. No siempre tiene ganas uno de ir a los de los amigos, pero los ama y por conservar el vínculo va. Y después la pasamos re bien. Ese es el primer tip. Segundo, contale entonces a Dios tus emociones y tus acciones específicamente. No use frases comunes. Bendice mi familia. ¿Qué es bendice mi familia? ¿No? ¿Qué es cuida mi salud? Ayuda a mi economía. ¿Qué es ayuda a mi economía? Señor, ayúdame a gastar menos. Porque a veces el problema no es el sueldo. A veces el problema es que a mí me cuesta contenerme y no gastar lo que tengo que gastar.
Entonces orá a Dios específicamente, decile lo que sentís al Señor. Estoy enojado por esto o estoy feliz. Hoy vengo entre tus pies pero no tengo tantas ganas porque ayer me pasó esto y aquello. O sí, Señor, hoy vengo y con muchas ganas porque ayer fue un buen día. Me sucedió esto y aquello y estoy contento y quiero compartirlo con vos. Y entonces esa oración va a ir tomando más y más significado. Y el último tip que decíamos, ¿no? Anótate en una listita no solamente tus pedidos de oración, los nombres de las personas que te dicen que quieren orar con vos, o por vos, o que quieren que vos ores por ellas. Cuando tengas esa listita y hables directamente, vas a tener una relación con Dios especial. Voy a decirte algo, la oración, y esto tal vez a alguno no le guste, pero la oración no es un fin en sí misma. La oración es un medio por el cual nos comunicamos con nuestro amigo Jesús. Cuando comprendamos que la oración es el medio por el cual nosotros nos asimos de Dios, le abrazamos, le contamos lo que nos sucede y Él está allí listo para respondernos, listo para recibirnos, entonces nuestra oración va a ser distinta. Señor, enséñanos a orar. Si este tema que estuvimos viendo hoy te ha servido, poneme en tus comentarios. Realmente quiero renovar mi vida espiritual. Señor, quiero volver a orar. Señor, dame la alegría de la oración. Si perdiste la alegría para orar, este es el momento para recuperarlo. Recordá, está bueno orar largo, pero más importante que orar largo es que disfrutes de la oración. Dios quiere disfrutar de la oración. Puso ese medio para tener un encuentro especial contigo. Pon en los comentarios si querés renovar tu vida de oración y voy a estar hablando por vos. Que Dios te bendiga. Amén.